Claudio en este podcast del Team Análisis Bíblico. Hoy muy honrados con una pareja que es el dúo dinámico mexicano. Viajan por todo el país. No conozco un pastor que viaje más que Sergio y Claudia predicando a diestra y a siniestra. Y muy honrados que estén con nosotros. Bienvenido, Sergio. Gracias, Felipe. Imagínate si no estoy contento hoy. Siempre está aquí con nosotros, es parte del staff aquí de Trigo, pero ahora con su esposa. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Felipe. Siempre muy contentos de estar contigo. Y los que conocen a Claudia, una Claudia renovada. Tremenda, tremenda. Y bueno, hemos estado revisando un tema por demás sobresaliente, que es verdad. Y tomado de las palabras de Poncio Pilatos, cuando Jesús, siendo juzgado por él, antes de exhibirlo hacia la multitud, le pregunta que si tú eres rey, porque lo están acusando los judíos de que es el rey de los judíos y se opone a César. Y Jesús le dice: mi reino no es de este mundo, pero los que conocen la verdad me escucharían. Y ahí viene la palabra de Poncio Pilato, la pregunta: ¿qué es verdad? Y Jesús no la contestó específicamente, pero yendo a la Biblia, pues sabemos que la verdad no es una idea ni una filosofía como generalmente se estudia, es una persona. Se llama Jesús. Y vamos a tomar este episodio para ver tres porciones de uno de los apóstoles de Jesús, el apóstol Juan, que bueno, escribe un evangelio completo y tres cartas universales. Vamos a leer tres porciones y después de estas tres porciones entraremos en el tema luz contra tinieblas, porque se puede decir que la verdad es luz y las tinieblas son mentira o engaño. Vamos a leer, si podemos repartirnos las porciones. Sergio, Juan 1:5, Claudia, Juan 8:12 y yo, primera de Juan 1:5. Si las leemos y si alguno quisiera por algún motivo hacer un comentario importante al momento de leerlas, pues las leemos o las leemos las tres y luego comentamos conteniendo las tres porciones abarcadas. Por favor, Sergio, Juan 1:5. Bueno, pues este es el principio del Evangelio de Juan y en el verso 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muy bien, muy bien. Claudia, Juan 8. Juan 8:12 menciona: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy bien, gracias. Y finalmente, primera de Juan, o sea, primera carta de Juan, no el Evangelio, capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Una palabra categórica. Comencemos entonces este análisis tomando estas porciones bíblicas de luz contra tinieblas. La verdad es comparable a la luz y las tinieblas comparable al engaño o la mentira. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, obviamente es la forma en que la Biblia nos quiere dejar bien claro cómo la verdad y la mentira tienen que ver con un entendimiento, y obviamente hay un enfoque hacia nuestro entendimiento donde Dios quiere traer luz y donde el diablo quiere literalmente traer tinieblas. Por eso la Escritura nos enseña que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, es decir, puso oscuridad, puso tinieblas. Y yo encontré algo interesante, Felipe, Clau. La palabra original para tinieblas, para confusión y para ignorancia es literalmente la misma raíz. Entonces, cuando estamos hablando de ignorancia, que es una forma obviamente de ausencia de verdad, estamos hablando de oscuridad, estamos hablando de confusión, estamos hablando de ceguera, ¿no? La Biblia es muy clara cuando en Job nos explica que literalmente no podemos ordenar nuestras ideas o nuestros pensamientos a causa de las tinieblas. Entonces, las tinieblas siempre va a ser una potestad que va a tratar de estar sobre la vida del ser humano, manteniendo el engaño para evitar no solo la verdad, sino el entendimiento de lo que es el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, esa es parte de la función del enemigo: mantenernos cegados en lo que es la verdad de Dios, para mantenernos en la oscuridad, para mantenernos en engaño y obviamente mantenernos en mentira, que es literalmente primos hermanos en cuanto al funcionamiento de las tinieblas. Entonces, siempre que hablamos de engaño y de mentira,
el símbolo en la Biblia, hablando de este paralelismo luz y tinieblas, es que estamos en tinieblas. Sí, la Siempre. oscuridad, las tinieblas siempre tendrán una connotación hacia ese esquema, ¿no? O sea, nunca la Biblia va a usar la Ser oscuridad. engañado, que es como el enfoque de toda la serie, es estar en tinieblas. Sí, es estar cegado, es estar en tinieblas, es obviamente estar en confusión, es estar en ignorancia. Es decir, son diferentes ramas, pero el origen es exactamente el mismo: oscuridad y obviamente falta de luz. Claudia, luz, verdad; tinieblas, mentira o engaño. Correcto, y además me llama mucho la atención porque cuando pensamos en tinieblas y mentira, justamente, que es, Satanás es el padre de mentira, ¿no? Sí. Entonces siempre va a tratar de engañarnos de una u otra manera. A veces pensamos que estoy en tinieblas porque estoy haciendo algo malo, algo oculto, Sí. pero me llama la atención esto que dice Sergio acerca del engaño. Y me acordé de esa palabra que dice que mi pueblo pereció por causa de conocimiento. O sea, a veces la ignorancia, el no conocer la verdad, primero, ¿qué es Jesús? Eres Y obviamente, propenso al engaño. claro, eres propenso al engaño porque no vas a tener una comparativa. O sea, Claro. si tú no conoces a Jesús, si tú no conoces lo que Él dice, pues vas a vivir en tinieblas. Y voy a decir esto, aunque estés congregándote, aunque seas parte de una iglesia, si vivimos en este engaño, si no conocemos realmente a Jesús, pues vamos a vivir en tinieblas y no en la verdad a la cual nos quiere llevar Jesús. Esto que tocas es muy interesante porque vamos a hablar de una persona que sí se reúne con un buen corazón. Dios Jesús cambió su vida, hizo un milagro, le sacó de un vicio, sanó a algún familiar o le sanó a él. Y la persona se reúne cada semana. Son 53 domingos por año, ¿verdad? 52. Perdón, 52. No sé por qué se me fue el avión. 52 domingos por año. ¿Sería suficiente los mensajes que recibe los domingos sin falta? A lo mejor vamos a poner una persona que no faltó 2, 3 años, 4, los que sean. ¿Es suficiente para prevenir el engaño en su vida? No, yo creo que para nada es suficiente. O sea, hay una luz que viene cuando viene la palabra expuesta, pero es 52 domingos al año y el resto de los días no estoy inmerso en la verdad, no tengo una comunión con Cristo, no puedo recibir lo que Cristo me quiere también mostrar de manera personal. No, es como querer comer nada más los domingos. Sí. O sea, comer. Vas a estar débil, Claro. porque comas mucho. Exactamente, entonces no es suficiente porque sí, ciertamente hay muchas personas que dicen, bueno, es que ya me reúno, o sea, estoy fielmente los domingos, pero aún así vivir en tinieblas, vivir en engaño, porque no hay una comunión con la verdad que es Jesús. Entonces eso tiene que ser todos los días, así como comemos a veces hasta más de 3 veces al día, nuestro espíritu necesita Ser alimentarse alimentado para poder mantenernos en la verdad, para poder conocer la verdad y mantenernos en la verdad y no ser engañados con cualquier cosa que nos digan. Porque aquí tenemos esta situación. Leer una parte de la Biblia solamente o enfocarnos en un tema, el amor, ¿no? Pues está llena la Biblia de amor. La Biblia es un libro que habla del amor de Dios, que envió a su Hijo a morir por nosotros y librarnos de una eternidad sin Él. Pero no es todo lo que la Biblia dice. O sea, la Biblia habla de fe, de oración, de la familia, del orden para la familia, para el trabajo, no sé, habla de sanar, etcétera. ¿Cómo podemos recibir esta verdad que es luz, que nos ayuda a distinguir o disipar las tinieblas, ¿verdad? Yo leí la porción de Juan donde dice Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Solo, vamos a aprender, ya no te reúnes solo el domingo, te reúnes el domingo y un estudio entre semana, que generalmente esto es casi en todas las congregaciones del mundo, 2 reuniones, una entre semana, otra el domingo, y a veces un grupo de casa, un grupo en línea, un discipulado, una enseñanza especial, 3 veces a la semana. Entonces, alguien que se reúne o recibe la palabra 3 veces por semana, ¿sí será libre de un engaño? La realidad es que regresamos al punto inicial de todo esto, ¿no? Tiene que ser algo permanente. Es que una cosa es conectarme con y otra cosa es vivir en. Entonces yo puedo, ¿otra vez? Una cosa es conectarme con y otra cosa es vivir en.
Yo puedo estar conectado con la verdad el domingo y decir, sí es cierto, no me había dado cuenta, pero si no estoy viviendo en la verdad, entonces el lunes, el martes o los demás días, pues voy a estar propenso a todo ese engaño, o por lo menos a toda esa distorsión de esa verdad que recibí el domingo y que no puedo consolidar porque no estoy permanentemente viviendo en esa verdad. Y ese creo que es el gran problema, la gente que está conectado o la gente que está viviendo con, ¿no? Entonces la diferencia está en que puedo estar entrando y saliendo, es decir, estoy todavía en una disyuntiva entre aspectos de verdad perdón, y aspectos de mentira. Entonces, ¿dónde viene la confusión? O sea, cuando yo estoy completamente en la verdad, ya no hay confusión. Como dice la Biblia, ya no, en Dios no hay tinieblas. No es posible que yo esté en comunión con Dios y esté en tinieblas. Pero si solamente me conecto con la verdad de Dios, entonces estoy en los dos aspectos. Tengo momentos de luz y momentos de tinieblas. Entonces, a lo mejor ya no estoy 100% en oscuridad, ¿sí? Pero sí estoy en confusión, porque estoy en ese proceso de alguna manera de interactuar con los dos aspectos. Y eso muchas veces en las congregaciones sucede. Las personas que todavía tienen mezclas entre luz y tinieblas, sí. Y de pronto tienen ciertos destellos de verdad y obviamente de lucidez, si lo queremos ver así, y de buenas decisiones, y de pronto todavía les ganan aspectos de la cultura, del trasfondo, de la antigua manera de vivir. Entonces esa mezcla genera una distorsión de la imagen de quién soy, obviamente del rumbo a donde yo voy, de la conducta que yo tengo, ¿no? Entonces creo que respondiendo a tu pregunta, la clave está en que no puedo estar entrando y saliendo, tengo que vivir en la verdad, y para eso necesito estar, como decía mi esposa, en comunión permanente con Dios. O sea, una reunión a la semana, 2, 3, donde yo recibo la palabra me va a ayudar, no me hace daño, pero no es suficiente para asegurar que cuando venga un engaño yo no sea, por la confusión que tengo, que no permanezco y camino en la verdad, ser atrapado. Es como cuando manejamos, a ver si tú puedes decir que es verdad o no, este ejemplo. Y a veces estamos manejando, pero hay regiones muy altas, bueno, aquí en México, reconozco por ahí, por el pico de Orizaba, que se llaman las cumbres de Maltrata, que siempre se caracterizaban porque a las 12 del día, a la 1 de la tarde, hay una neblina, porque como subes en el auto hacia una cima, pues hacia una parte alta, ahí hay nubes y sí se ve, pero no con claridad. O sea, vas viendo más o menos borroso el auto o el camión que va adelante, y tal vez como los foquitos que prenden el stop, pero no ves con claridad. No estás en tinieblas, pero no puedes manejar con toda libertad y puede haber un accidente. Tienes que bajar mucho la velocidad, ponerte muy alerta. ¿Sería como un ejemplo adecuado? Sí, creo que sí, porque la palabra que yo utilizaría para esto es todavía hay un riesgo. No, estar así como dices, manejando con esa neblina es muy estresante y muy riesgoso. Cualquier distracción, cualquier de pronto así, pues obviamente algo que vi mal, una luz que no era una luz y resulta que me voy al barranco. No conoces el camino. Exacto. Entonces, pues sería muy riesgoso, sería mi respuesta, ¿no? Vivir en esa situación que es la que neblina. Tú mencionas, ¿verdad? Sí. No estamos totalmente en la verdad, pero tampoco en las tinieblas, y podemos generar una mezcla que nos va a confundir. Y eso es lamentablemente, yo puedo decir que es una condición muy común en la vida espiritual, por lo menos en una etapa, ¿no? Creo que muchas personas pasan por esa etapa, digamos, como neutral, donde sí aman a Dios, donde sí reconocen que Él es la verdad, donde quieren conocerle, pero todavía hay muchos aspectos del trasfondo que de alguna manera les atrapan en cuanto a tradiciones, en cuanto a cultura. Oye, de los horóscopos, que hay gente cristiana que ya tiene 2, 3 años, 4, 5, se bautizó y consulta el horóscopo y le dice, Leo, tu color hoy es el verde, y se viste de verde. En vez de hacer lo que la Biblia dice, hace lo que el horóscopo dice, porque no ha llegado tal vez un mensaje que hable de brujería o de esa adivinación que sería propicio para hablar del horóscopo, pero que no la conoce. No es que no quiera, sino nadie le ha dicho, no se ha dado cuenta de que eso pues no es de Dios, es consultar a los astros, como dice la Biblia, ¿verdad? Sí, me voy a tardar más. Si yo vivo en la verdad, mis respuestas de obediencia, mis respuestas de entendimiento, mis respuestas de sabiduría, pues van a ser más rápidas. Es decir, una persona que vive en la verdad va a crecer espiritualmente más rápido que una persona que solo tiene cierto contacto con la verdad. O sea, el ancho de tiempo para que me caiga el 20, para que yo agarre la onda, por decirlo coloquialmente, pues va a ser muchísimo mayor, ¿no? Y no tiene caso desperdiciar todo ese tiempo en lo que todavía estoy luchando
oscilando entre sigo con lo que siempre he hecho o literalmente me abrazo a esta verdad y a esa luz que es Dios en mi vida. Entonces volvemos a lo que platicábamos, Claudia. Me imagino que el consejo entonces para no ser engañado, para no permanecer en tinieblas, es andar, no solo recibir la verdad, sino caminar en ella diario. Tú decías que tenemos que buscar la palabra de Dios, leerla, estudiarla, meditarla, como comer. No se nos olvida comer, y cuando se nos olvida tenemos un hambre increíble. ¿Cuál sería tu consejo en tu experiencia, como has pastoreado y has atendido gente, específicamente mujeres, pero en general, del consejo mejor para que las personas conozcan bien la palabra de Dios? No solo una parte. A veces a la persona que viene al Señor, que tiene poquito tiempo de haberse entregado a Cristo, le dice: hay que leer los evangelios, y creo que sí, empezando por el de Juan, que dicho sea de paso, ya donde sacamos hoy las porciones bíblicas. ¿Cómo es para un secreto, una tip para que la gente sí se alimente de la palabra y entonces camine en la verdad? Bueno, yo creo que primero tiene que haber la convicción. A veces no necesariamente puede haber el deseo en la persona, pero sí estoy convencido de que necesito conectarme con Dios diariamente y con la palabra, estudiar la palabra. Al principio, como tú dices, ¿no? Los fundamentos, lo que nos hace identificarnos con la etapa nueva que estamos viviendo, por ejemplo, y después tener un plan, obviamente, de lectura. Pero cuando nosotros tenemos la disciplina, y eso creo que es muy importante entenderlo todos, ¿no? No se trata de cuando tengo ganas o me siento emocionado, voy a estudiar las escrituras porque mañana no voy a tener ganas. Y entonces eso no me va a llevar a tener tal disciplina que cuando venga algo, un mensaje de alguien o el horóscopo tal, como tú dices, no voy a tener el fundamento y la voz del Espíritu Santo, que es lo que va a provocar que yo no sea engañado. O sea, es decir, esa comunión con la verdad, esa búsqueda diaria, esa lectura diaria, ese escudriñar diario, en algún momento el Espíritu Santo me va a decir: hey, cuidado con lo que estás escuchando. Te va a ayudar a discernir lo que no viene de Dios. Y me acordé de una palabra que está en 2 de Timoteo, ¿sí? 4, del 3 al 4, pero lo encontré en la de Passion, que dice: porque llegará un tiempo en que ya no escucharán ni responderán a las palabras sanadoras de la verdad, porque se volverán egoístas y orgullosos. Dice: buscarán maestros con palabras tranquilizadoras que se ajusten a sus deseos, diciendo solo lo que quieren oír. Cerrarán sus oídos a la verdad y no creerán nada más que fábulas y mitos. Wow. Y me hace mucho sentido, porque cuando tú tienes una conexión con el Espíritu Santo, cuando tú tienes una conexión con lo que la palabra dice, aunque vengan y te quieran sobar y donar, a veces hay ocasiones en las que Dios nos abraza en su palabra, pero también hay ocasiones en las que el Espíritu nos reprende, y entonces pues vamos a poder distinguir cuando es algo que nada más va a venir a mover lo que quiero escuchar, y entonces puedo empezar a caminar bajo un engaño y dejar de lado la palabra porque a lo mejor me incomoda en algún momento. Entonces tenemos que estar conscientes que a veces la palabra no necesariamente nos va a apapachar. Hay ocasiones en las que nos va a incomodar, claro, duele, porque crecer y madurar duele. Porque dice el dicho mexicano: la verdad no peca, pero incomoda. Y yo creo que eso es una señal de los últimos tiempos que hemos estudiado. Bueno, no hemos llegado a un tema así, a una serie, que la señal más bíblicamente hablando, más común antes del regreso de Jesús será el engaño de los que conocen a Jesús, de los que caminan con Jesús, y en general, el engaño de manera general, como dijo Claudia, el diablo y el anticristo es padre de mentira. Entonces van a meter la mentira para confundir a la gente y sacarla de la verdad. Pero antes, para buscar un maestro, como esta porción que tú leíste en la versión The Passion, esa no la conocía, porque no es esta, la de Message. Es otra. Hay otra que se llama The Passion, que es muy buena. Ay, mira, nos está picando. Dice que van a buscar maestros que les hablen lo que quieren oír. Y hoy en el internet, en los blogs, en TikTok, en Instagram, en Facebook, tú puedes buscar al predicador, por así decirlo, maestro de la Biblia, que habla como te gusta, no en el estilo,
sino que habla con el contenido, que todo está bien, Dios te ama a pesar de todo, no importa si fallas, Él te va a extender misericordia. Entonces yo creo que eso no se podía antes, porque antes había que desplazarse, buscar a alguien que congeniara con tus pasiones y tus malos deseos, como dice Claudia en lo que leyó, para que escuchar algo así. Entonces yo creo que esto del engaño tiene que ver con la modernidad que hemos alcanzado, donde estamos a un clic de buscar a un maestro bíblico, y hasta que con títulos y todo, que hable cosas que nos agradan, no la verdad que a veces nos incomoda. Eso tendría que ver con esta pregunta, Sergio: ¿por qué una persona prefiere vivir en la oscuridad a la luz? Es decir, prefiere vivir engañado que conocer la verdad. Jesús lo dijo con mucha claridad, Felipe. Dice la Biblia que la luz vino a los hombres, y los hombres, dice la palabra, amaron más las tinieblas que la luz, y nos da la razón. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Ay, hijo de Dios. Entonces, cuando de alguna manera yo estoy acostumbrado a mi manera de vivir, a mi conducta, cuando he caído en la comodidad y así soy, o de alguna manera así nací, o muchos argumentos que manejamos para justificar muchas veces la falta de decisión sobre un cambio, que es algo fundamental en la vida espiritual. La realidad es que si no estamos dispuestos a cambiar, va a ser muy difícil que avancemos en la vida espiritual, porque la vida espiritual está llena de cambios. Porque muchos llegamos a Cristo porque no funciona lo que estamos haciendo. Sí, necesitamos cambiar. Exacto, pero la gente piensa primero que cambie lo de afuera. Si tú lo analizas, el gran problema en la vida es: yo quiero que cambie mi cónyuge para que funcione mi matrimonio, mi negocio, yo quiero que cambie mi economía para que funcione mis recursos, yo quiero que cambie mi jefe para que funcione. Y Dios generalmente, por lo menos de los 34 años que tengo de servirle, primero empieza por dentro. Y cuando permitimos que Dios cambie nuestro interior, y lo va a hacer con su verdad, y lo va a hacer con su luz, y lo va a hacer con su palabra, entonces viene la segunda parte, que es cuando ese impacto, esa influencia del cambio que yo tengo va a tener un efecto en los demás, ¿no? Entonces yo estoy esperando que Dios cambie primero a mi cónyuge, y normalmente Dios me va a cambiar primero a mí. Yo estoy esperando que Dios cambie primero mi economía, y primero Dios quiere poner orden en mi interior para que deje de ser un desordenado con las deudas y con los gastos. Y ahí es donde muchas de la gente dice: no, pues yo prefiero que me digan que todo va a estar bien. Por eso lo que decías de internet y todo, lo más famoso siempre es lo cómodo. O sea, todo va a estar bien porque Dios lo va a hacer. Tú no tienes que hacer nada. Tú sigue igual, sigue siendo la misma araña fumigada. Solo reúnete. Y eso es, con todo respeto, un engaño. Yo lo pondré en la dimensión de estar a la misma altura de un engaño, es que porque Dios no va a suceder. quiere que conozcamos la verdad, sino, como tú dijiste, que andemos en la verdad. Y conocer la verdad, pues que a veces tiene que ver con un milagro de entendimiento, de revelación, de un momento y un lugar. Pero caminar en la verdad, como decía Claudia, requiere decisión y disciplina. Y es donde la puerca... Donde la puerca, tú eres el rabo. Te tengo que incitar a los dichos porque andas medio secón. Ahí es donde la cosa se pone color de hormiga. Color de hormiga. ¿Cómo se vencen las mentiras entonces? Con la verdad. Hay una palabra clave para mí que no nos gusta, pero es confrontándonos con la verdad. No solo oír la verdad, porque eso trae comezón nada más al oído. Es confrontándome la verdad, es conocer la verdad, y la verdad, dice la misma palabra, que nos hará libres, ¿no? Entonces, ¿libres de qué? Libres del engaño, libres de la mentira, libres de la confusión, libres obviamente del pecado, libres de la maldad, libres de todas aquellas cosas que son parte, vamos a decirlo así, intrínsecas de cada uno de nosotros, están dentro de nosotros y que tienen obviamente que ser expuestas, ¿no? Entonces, si no soy alumbrado, ¿cómo voy a ver lo que está mal en mi vida? ¿Me explico? Es como, no sé si han visto, pero hay de pronto así esos como videos estos de chistes y todo, de una persona que va en la noche en una bicicleta, y atrás va un carro con las luces, ¿no? Y por hacerle la maldad, el carro apaga las luces, de pronto ¡pum!, se sale la bicicleta, entonces lo prende y ya se cayó, y se pone ahí, se enoja, y de pronto se sube otra vez y le vuelven a apagar la luz y se vuelve a caer, ¿no? Entonces así a veces lamentablemente funcionamos, ¿no? Con un poco de luz, pero en cuanto esa luz se apaga, volvemos a tropezar, volvemos a caer. Y entonces, con todo respeto, el diablo muerto de la risa, porque se vuelve 2 pasos para adelante y 3 para atrás, ¿no? Entonces tenemos que andar en luz, tenemos que vivir en la verdad,
y el resultado y el fruto va a ser completamente diferente de lo que hemos experimentado, pero la respuesta a lo que me preguntas es: hay que confrontarnos a la realidad de esa verdad y de esa luz que Dios tiene para nosotros. Tremendo, tremendo. Hay mentiras tan grandes o tan bien hechas que puedan opacar la verdad. Pueden engañar, por supuesto, ¿no? Bueno, evidentemente el objetivo del enemigo y de una mentira justamente es engañar. Y podría parecer la verdad. Tiene que ver con que tenga mucha Biblia. O sea, para poder pasar una mentira como verdad, hablando de engañar a alguien que conoce a Dios y su palabra, tiene que tener mucha como base bíblica, pero un poquito en algo media verdad. En algo importante. Una media verdad. Fíjate que me acordaba mucho que a mí es una parte que de pronto me puede confundir y me puede, la parte de los amigos de Job, por ejemplo, ¿no? Donde ellos decían verdades, pero a veces eran medias verdades. Entonces, de alguna manera traían confusión y era la intención a lo mejor, no sé si buena, pero podía traer confusión. O sea, había un fundamento bíblico, pero si no se maneja de una manera transparente, como dice Sergio, confrontándote, viéndote al espejo de lo que es la verdad, pues no vas a poder ser libre, vas a vivir en medias mentiras, vas a vivir como queriendo ocultar cierta parte, ¿no? Entonces creo que sí es importante que, a ver, la palabra dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, me estaba acordando también ahorita de cómo a veces funcionamos los seres humanos. Cuando queremos hacer algo que no está bien, dicen por ahí, y nos vamos al oscurito. Sí, sí. Y lo que hace la palabra es que la luz expone la oscuridad, lo que está en oscuridad. O sea, lo que está mal, de pronto la luz, la verdad, como debe de ser en la palabra, o sea, lo que es la palabra de Dios, verdaderamente va a exponer aquellas cosas que aparentemente están bien, pero que nuestro corazón, como dice la palabra, que es engañoso y perverso, puede estar tergiversando, aún teniendo como fundamento la palabra. Digo, y con todo respeto, hay muchas de pronto lugares o iglesias donde te pueden decir, ven así y no te preocupes. Dios mencionabas te ama todo, como eres. Dios te ama. O sea, sí, pero no quiere decir eso que… es cierto. Sí, claro, eso es Esa cierto. es una verdad. Pero está la otra media verdad o la mentira, que es donde se confunde la gente. Quédate como estás, no te preocupes. A eso me refiero, con que la verdad va a exponer lo que está en tinieblas. O sea, tú puedes decir, a lo mejor en esta iglesia, gracias, me recibieron así, no tengo que cambiar, de todas maneras Dios me ama, etcétera. Pero cuando te expones tú en tu relación personal con Dios y conoces lo que la palabra dice, el Espíritu Santo te va a exponer, te va a confrontar, te va a redarguir, y entonces vas a decir, ay, a lo mejor aquí me han estado diciendo esto, pero Dios me está diciendo otra cosa. Entonces ahí es cuando la luz expone la mentira que puedo estarme creyendo, ¿no? Por ejemplo, una verdad bíblica es: si confiesas tus pecados, ¿verdad? Por ejemplo, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa alcanza misericordia. Pero es una media verdad, porque dice el que lo confiesa y se aparta. Así es. Entonces, una persona puede venir a una congregación, le hacen un llamado a los que están batallando en una área, la persona pasa, lo confiesa, pero no se aparta. Entonces él dice, ya lo confesé, ya pasé, Dios me tocó, yo ya no tengo que ver con eso. Pero, o sea, sí te perdonó el Señor, pero dice la Biblia que Él necesita que te apartes. El que lo confiesa, el pecado, la maldad, el área oscura que tiene, y se aparta. No basta con confesar, hay que apartarse. O como decíamos en el dicho que mencionábamos, Dios te recibe como estás, pero te ama tanto que no te quiere dejar como estás. Claro. Dice la Biblia que nos quiere llevar a crecer a la imagen de Cristo. Y es como esas hay muchas medias verdades en las iglesias. Sí, eso es lo más grave, que en las iglesias se predica eso. Yo creo que ahí también es cuando está el peligro de estar consumiendo muchas veces en los videos, en YouTube, a fulanita que dijo esto, perenganito. Si no tenemos
repito, la comunión con Cristo, la verdad de Dios, o estás fielmente en una congregación donde se habla la verdad, entonces obviamente es muy fácil confundirse, ¿no? Y es muy cómodo. Pero a fin de cuentas, el perjuicio va a ser para mí. O sea, yo voy a ser la perjudicada porque yo no voy a poder lograr llegar a la plenitud y libertad a la cual el Señor me ha llamado, exactamente, ¿no? Me van a engañar y me van a, Claro. como a una oveja, ¿para qué la agarra un ladrón? ¿Para matarla? Claro. Para sacarle la lanita y la carnita. Oye, Sergio, a ver, estas preguntas son un poco incómodas, aunque nos queda poco tiempo. ¿Hay iglesias que no predican la verdad? Sí, claro. ¿Que están enfocadas en qué entonces? Es que puedes tener una iglesia orientada en la palabra o puedes tener una iglesia orientada en las personas. Cuando tú tienes una iglesia orientada en las personas, tu objetivo va a ser que haya más gente. Y para que haya más gente, si no estás orientado en la palabra, vas a tener que comenzar a diluir la verdad. Palabra. Entonces, eso creo que No es voy a hablar del adulterio porque incomoda a muchos. No voy a hablar de que seamos generosos, vivamos para dar porque incomoda a otros. Claro. Dice, perdón, el otro día leía, no me acuerdo exactamente cómo decía, pero básicamente el mensaje era, antes se predicaba la verdad y la verdad provocaba que tuvieras un cambio tú. Ahora predicas la verdad tal cual y la gente se va de la congregación. Porque a mucha gente, popular. exactamente, no es popular, no es linda. Digo, hay muchas cosas hermosas en la palabra, pero a veces esa palabra que Confronta. es incómoda, que te confronta, dices, no, aquí ya me están exponiendo, ya me están diciendo, en lugar de tomarlo como que Dios quiere hacer conmigo, ¿no? Y es que hay un equilibrio en la Biblia para el crecimiento y para la corrección de nuestra vida. Habla de misericordia y verdad. Entonces, sí, obviamente hay el otro extremo. Yo puedo usar la verdad como una espada y lastimar y condenar y agredir y maldecir. Y obviamente no es lo que Dios quiere, porque Jesús no vino a condenar, sino a salvar lo que Es se la había media perdido. parte, la media verdad. Pero está el otro extremo donde literalmente quiero maquillar la verdad y donde de alguna manera no quiero que la persona se incomode con la verdad y entonces lo que voy a producir es un efecto de inhibir el crecimiento de esa persona o el cambio de esa persona, ¿no? Entonces necesitamos ese equilibrio entre sí misericordia, que es el entendimiento de que todos estamos en un proceso, pero tiene que ser con la verdad. Si tú le quitas uno de esos dos elementos, va a ser difícil que haya una corrección en el rumbo y en la dirección de una vida. Y es que hoy hay tantos tips, tantas sugerencias de cómo ser un buen conferencista, un buen orador y que no debes atacar al público. Bueno, eso es en el mundo, para que tú seas popular y tu mensaje. Pero aquí los pastores y comunicadores de la palabra de Dios tienen como propósito enseñar toda la verdad de la palabra y con amor, ¿verdad? O sea, con la actitud de que ayude a las personas. Ahí está, que no enseñes la verdad para golpear, sino la verdad para que el Espíritu Santo la use para transformar. Sergio, ¿cómo podría el doctor Sergio Sergio Ricardo Anaya Andreu ser engañado? Ser engañado. ¿Cómo podría yo ser engañado? Pues O literalmente. sea, tú tienes un doctorado, una maestría, una licenciatura, eres director de la Universidad de Espiga. Van a decir, ay, qué comercial. Pero sí, puede buscarnos en www.spiga con ese y ver toda la materia que tenemos ahí de teología cristiana. ¿Cómo una persona como tú, de pastor, o como ustedes, ya un buen tramo, siendo asesores y consejeros de muchos pastores y ayudándolos y teniendo un doctorado, ¿tú puedes ser engañado? Claro, súper fácil, porque el conocimiento no te libra del engaño. Ay, otra vez. El conocimiento no te libra del engaño, la verdad sí. Y la verdad no es conocimiento, la verdad es una persona, se llama Jesucristo. Ay, pa. Entonces yo tengo que estar en comunión con Jesucristo, así tenga doctorado, maestría y apostolado, lo que gustes y mandes, serafín, querubín, lo que gustes y mandes. En el momento que yo me desconecto de mi comunión con Jesús, todo ese conocimiento no me sirve para nada para mantenerme en la verdad. Entonces para mí está clarísimo, o sea, estoy a un pelo de rana calva si yo me aparto de mi comunión diaria de lo con básico, Jesús. de leer la palabra, Sí. de orar, meditar para buscar aplicártela, no aplicársela a los demás. Un maestro lee la palabra, la estudia para aplicársela a los demás. Un cristiano que ama a Dios lee la palabra, la estudia para aplicársela a sí mismo, y de ahí sale tal vez una iluminación para comunicar a otro. Pero el deseo de esa persona ya no es conocer de Dios, sino conocerlo más y amarlo más. Entonces el motivo por el cual recibe la palabra es diferente a solo quiero saber o les quiero decir a otros lo que andan mal, sino yo
quiero alimentarme, quiero crecer en Dios. Yo creo que ahí el motivo importa mucho. Acuérdate que el conocimiento envanece y la letra mata, ¿no? Entonces necesitas el Espíritu Santo, la comunión con, obviamente, el Espíritu Santo, la comunión con Jesús y la verdad de la palabra. Si no, lo único que te queda es teología o conocimiento o estudio bíblico, pero ese obviamente no puede ser suficiente porque la comunión va a ser por toda la eternidad con Jesús. O sea, eso ya no se acaba, digo, se acaba de esta forma en la tierra. Decimos, es una persona. Porque tú puedes tener todo el conocimiento de la palabra sobre la verdad, pero a la persona que es Jesús, que es la verdad, el camino, la verdad y la vida, no lo tienes cerca. Y es donde es diferente la verdad en la escritura que la verdad filosófica. Que inclusive la verdad filosófica o general dice que es parcial, depende de ti cómo la entiendes, ¿verdad? Que no es una sola. O sea, la verdad no es una, sino es dependiendo de la persona que la revisa. Cuando Jesús dijo, no, la verdad, no soy una verdad, soy la verdad. Para terminar, y el tiempo no nos ayuda, y yo estoy tan emocionado con este tema que ni siquiera les dije que comentaran con otros o les escribieran a otros, copiaran el enlace. Ya ahorita ya estamos acabando, pero si usted está siendo bendecido por este análisis, copie el enlace, mándelo a otras personas que usted estima, o hagan un estudio en pequeños grupos sobre este tema y hagan lo que necesiten, que les inspire a estar prevenidos, cuidándonos de no ser engañados. Una última pregunta y después nos despedimos. ¿Qué evidencia pudiéramos tener nosotros para que nos cuidemos a nosotros mismos que estamos caminando en la verdad? Yo creo que la actitud que tuvo el rey David, para mí esa parte es el rey David. Sí, para mí esa parte es muy importante. En el diario decirle al Señor, examíname. Si yo no tengo una actitud de decirle examíname, y Él me muestra en qué condición está mi corazón y pero tengo eso la humildad. basando a una relación con Dios, ¿no? Claro, una relación con Dios pero a lo que voy es, a fin de cuentas, yo necesito tener esa actitud para entonces no desviarme, para poder permanecer en la verdad. Es muy fácil desviarse, es muy fácil apantallarse, es muy fácil tener orgullo, es muy fácil, le decías a Sergio, bueno, ¿cómo tú? Es que cualquier persona puede caer en eso, ¿no? Entonces, para mí la clave es tener un corazón humilde delante de Dios. Para mí siempre, el parámetro siempre va a ser el Señor Jesús. O sea, su relación con el Padre, cómo Él caminaba, cómo se expresaba. Como hombre, como modeló, ¿verdad? Claro, o sea, fue 100% hombre, 100% Sí. Dios, pero 100% hombre. Su manera de vivir era siempre en la verdad. Él era la verdad, pero a fin de cuentas era con esa comunión con el Padre todos los días, ¿no? Y su corazón aunque Él siempre. es Dios, Él dijo, yo no hago nada ni hablo nada que no vea al Padre. O sea, habla de su relación continua, dándonos como un testimonio de que así debe ser la nuestra. Pues no hemos terminado, tenemos a este matrimonio duodinámico bíblico para más análisis más adelante. Tenemos una serie de ya casi 7 capítulos, no recuerdo cuántos episodios, sobre este tema, sobre qué es la verdad, la pregunta de Pilatos, pero no deje de seguirnos, sea por audio, sea por video, en cualquier plataforma. Gracias por estar con nosotros y recuerde, la Biblia es para vivirse. Y regresaremos en los siguientes episodios aquí con esta tremenda pareja de maestros cristianos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Sergio. Gracias, Claudia.